exponer el tema Análisis de la ley del impuesto de adquisición de inmueble en correlación con la ley del Código Fiscal. ¿Sí? Aquí voy a mencionar el fundamento legal sobre los impuestos. El fundamento legal de las contribuciones. Conforme a la ley, en el artículo segundo, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, se establece las contribuciones, se clasifican en impuestos. 2. Aportaciones de seguridad social. 3. Contribuciones de mejoras. 4. Derechos. Siguiente. ¿Qué son los impuestos según la ley fiscal? De acuerdo a la Federación, los impuestos son las contribuciones establecidas en la ley en que deben pagar las personas físicas y morales, que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previsto por la misma y que sean distintas a las señaladas en las fracciones 2, tercera y cuarta de este artículo. Siguiente. Aquí existen los conceptos, muestro esa abreviación para que la identifiquen de su concepto en el impuesto sobre la adquisición del inmueble. El ISAI es el impuesto sobre la adquisición del inmueble. ISABI es el impuesto sobre las adquisiciones de bienes inmuebles y el traslado de dominio. El fundamento legal del impuesto sobre la adquisición del inmueble es el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos de Mexicanos. Señala que los municipios percibirán las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezcan cada estado sobre la propiedad inmobiliaria. Aquí entran los impuestos como el predial y la adquisición del bien inmueble. El predial lo menciono porque pues va de la mano para hacer una adquisición de bienes. Hay que tener actualizada el predial. Siguiente. ¿Qué es el ISAI, el ISABI o traslado de dominio? El impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles, ISABI, es una contribución sobre la compra de un terreno, casa o departamento con el fin de avalar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, que el comprador es el dueño de la propiedad que se adjudicó. El impuesto sobre la adquisición del inmueble también se llama traslado de dominio, porque al momento de hacer la compra, uno de los trámites que tienen que hacerse es el cambio de propietario ante la Dirección de Catastro Municipal, donde quedan asentado que el predio está ahora a nombre del comprador. Siguiente. ¿Quién paga el ISABI o ISAI? Las personas responsables de pagar el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles será el comprador, ya que será un beneficio para él y deberá pagarse en tiempo y forma. Es probable que este pago deba hacerlo sin ninguna excepción, al menos que sea una herencia o fue donado a algún tipo de organizaciones sin fines de lucro. Dice, ¿cuándo se tiene que pagar este impuesto? Se paga al momento de hacer la escrituración y lo pagan todas las personas que compran un inmueble. Esto aplica a construcciones, terrenos o construcciones y terreno. ¿Sí? Aunque lo correcto sería pagar el impuesto en el momento en que se adquiere el inmueble. Se puede pagar el impuesto de traslado de dominio dentro del primero 15 días hábiles después de la compra. ¿Se puede exentar el pago del impuesto? Sí se puede exentar el pago del impuesto, solo en dos circunstancias. Uno, cuando se hereda la propiedad estipulada en el testamento y del fallecido o se dona en vida familiares del cónyuge. Dos, cuando se vende una organización o fundación de beneficiada o educación. Siguiente. Dice, ¿es un trámite que se hará el notario o lo tengo que hacer yo directamente? El notario incluirá el pago del impuesto dentro del total del cobro que hará quien adquiera el bien inmueble, haciendo un desglose de los conceptos por lo que se
te está cobrando. Es importante realizar este trámite sobre todo porque hasta que no se paga, digamos que la propiedad todavía no es tuya legalmente, ya que en el catastro seguirá apareciendo el nombre del dueño anterior, es decir, lo que estás pagando es que la propiedad por fin aparezca a tu nombre. Siguiente. ¿Importa el estado físico del inmueble? Pues no. El pago de este impuesto no toma en cuenta el estado del inmueble, solo el valor catastral, es decir, el monto en el que está valuada la propiedad o con el que aparece en los documentos oficiales es el monto a partir del cual calcula también el impuesto predial. Siguiente. Si, si recibo una propiedad en herencia, ¿tengo que pagar el impuesto sobre la adquisición del inmueble? Dice. La respuesta es que sí. Esto sucede porque la propiedad se traspasa de una persona a otra. Y como hemos dicho, este impuesto sirve para registrar el nuevo dueño como propietario inmueble. ¿Sí? Siguiente. Si recibo una propiedad como donación en vida, tengo que pagar sobre la adquisición del inmueble, el impuesto sobre la adquisición del inmueble. Algunas veces los dueños de propiedades prefieren hacer la donación de esta mientras todavía viven. El que recibe pagará el impuesto igual que si estuviera haciendo una compra-venta. Esto es así porque si no, todas las compraventas se definirían como donaciones y nadie pagaría impuestos. Siguiente. Si soy extranjero, ¿tengo que pagar el impuesto sobre la adquisición del inmueble? Sí, ya que es un impuesto estatal que depende del lugar en el que está la propiedad y no de su lugar de nacimiento. Siguiente. Fundamento legal del ISR sobre la adquisición de bienes inmuebles. Se menciona el ISR porque pues, es un ingreso al momento de que alguien lo venda. Se regula a partir del artículo 130 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 131, las personas físicas que obtengan ingresos por adquisición de bienes podrán efectuar el cálculo del impuesto anual las siguientes deducciones. 1. Las contribuciones locales y federales, con excepción del impuesto sobre la renta, así como los gastos notariales efectuados con motivo de la adquisición. 2. Los demás gastos efectuados con motivo de juicio en los que se reconozca el derecho a adquirirlo. 3. Los pagos efectuados con motivo del evalúo. 4. Las comisiones y mediaciones pagadas por el adquirente. Bueno, siguiente. Dice, ¿el ISR se aplica sobre los ingresos obtenidos por la adquisición de bienes? Sí. Existe un régimen por el cual se debe pagar el ISR, que no está difundido y muchas veces caemos en requerimientos y ajustes del SAT por no estar atentos. Se trata del ISR que aplica sobre los ingresos obtenidos por las adquisiciones de bienes. En este caso, solo se grava a personas físicas que obtengan ingresos por donaciones, tesoros, bienes adquiridos de prescripción, construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en inmuebles que determinen diferencia entre el valor evalúo y las enajenaciones. ¿Qué son y cuánto cuestan las escrituras en el Estado de México en el 2022? Esta exposición es referente a la ciudad del Estado de México, por eso se menciona los costos de las escrituras. Las escrituras son un documento legal que se transmite ante un notario cuando se realiza una transacción de compra-venta de una propiedad o bien inmueble. Son muy importantes porque establece que un nuevo dueño tomará posesión de la propiedad de forma legal y de común acuerdo. Se calcula muy general recomendado por el Colegio Nacional de Notarios de México que los gastos de una escrituración pueden llegar entre el 4 y 7% del valor de la vivienda en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Esta estimación puede aplicarse rápidamente para el caso del Estado de México, especialmente en los municipios conurbados como Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y entre otros. Siguiente.
Ejemplo de una estimación rápida de costo de una escrituración. Solo debemos multiplicar el valor de tu vivienda por 5.5%, que es el promedio del rango de calcula en el Colegio Nacional Notariado. Por ejemplo, para una vivienda que cuesta 2 millones de pesos, multiplicamos este monto de 5.5%, se estimaría que las escrituras costaría aproximadamente 110,000 pesos. Esta es la manera más rápida de calcular el costo de las escrituras. Sin embargo, es posible realizar una estimación más exacta que presentamos a continuación. Siguiente. Cálculo del ISAE y pagos de derecho del Estado de México. En el Estado de México debemos pagar dos impuestos para escriturar una casa o departamento. El primero es el impuesto sobre la adquisición del inmueble, ISAE, y el pago de derechos de institución de función registrar del Estado de México para inscribir las escrituras. La suma de estas dos tarifas te dirán cuál es el monto a pagar en total. Una vez que se calcula, deberás pagar los honorarios del notario. Estos dos gastos representan el costo total de las escrituras. Siguiente. Estimación del ISAE. Se usa la información que se encuentra en Código Financiero del Estado de México y municipios vigente en 2022. En el artículo 115 se encuentra definida la tabla para calcular el ISAE. Aquí te demostramos la información más relevante. Usamos solo unos rangos de las siguientes tablas a explicar para hacer la explicación mejor. Siguiente, esta es la tabla. ¿Sí? Esta tabla se encuentra en el ISAE del Estado de México. ¿Sí? Resumen de los rangos del ISAE por el valor de las viviendas. El Código Fiscal del 2022. Siguiente. Ejemplo de estimación del ISAE. Busca el valor de la vivienda de la tabla de 2 millones de pesos. Este valor se encontraría en el rango 6, que va entre 1.567.916 como límite inferior y 2.690.015 como límite superior. Esto es de acuerdo a la tabla que anteriormente mostré. 2. Identifica la cuota fija que se debe pagar para la vivienda de 2 millones de pesos en el rango 6. De este es 28.578, ¿sí? De acuerdo a la tarifa que antes mostrada. 3. Debe restarse el valor de la vivienda de 2 millones al límite inferior, es 1.567.916 del rango 6. El resultado es de 432.084 pesos. 4. Esta diferencia de 432.084 pesos debe multiplicarse por el factor aplicable para que el rango 6 es de 0.1982. Entonces, al multiplicarse el resultado sería 8.563.9. ¿Sí? 5. El monto total del ISAE es la cuota fija de 28.578 más el factor aplicable, que es de 8.563.9. Así, el monto total del ISAE debe pagarse una vivienda de 2 millones de pesos del Estado de México es de 37.141.9 pesos. Esta es la parte más elaborada de calcular el ISAE, pero también es la más precisa. Solo es necesario conocer el valor exacto de la vivienda y buscar el rango en la tabla para hacer el cálculo del ISAE. Siguiente. Ejemplo, pago de derechos para inscribir las escrituras en el Instituto Fundación Registral del Estado de México. Este pago se establece en el artículo 95 del Código Financiero del Estado de México. ¿Sí? Eso para hacer, son los rangos que se manejan para hacer las escrituras, ¿sí? En el Estado de México. 1. Si el valor de la casa es mayor de 471.773 y hasta 2.500.000, el pago debe realizarse es de 22.155. 2. Si el valor de la casa mayor de 2.500.000 y hasta 5 millones, el pago debemos realizar es de 26.587.
3. Si el valor de la casa es de 5 millones hasta 7.500.000, el pago que debes realizar es de 33.233. Nota: para nuestros ejemplos de esta casa de 2 millones de pesos deberemos pagar 26.583 por inscripción. Solo menciono estos porque es los rangos donde se encuentra el monto de la casa de 2 millones. Siguiente. Dice, el cálculo final del impuesto de derecho por las escrituras en el Estado de México de la casa de 2 millones de pesos es de 36.141.9 del ISAE más 26.586 de pago de derecho es igual a 63.723.9. Este monto del impuesto de derecho representa aproximadamente el 85% del costo de una escritura, de acuerdo al Colegio Nacional de Notariado Mexicano. El 15% restante es una buena estimación de los honorarios del notario. Para estimar el monto total de la escritura, incluyendo los honorarios del notario, solo divide el resultado del cálculo de 0.85% para obtenerlo 63.727.9 entre 0.85 es igual a 79.974. ¿Sí? El cálculo final de este impuesto de derecho por las escrituras en el Estado de México de la casa de 2 millones de pesos, el costo aproximado de la escritura de una vivienda del Estado de México de 2 millones es de 74.974. Recuerden que esta estimación puede cambiar sensiblemente por los honorarios del notario. Bueno, esa sería la explicación. Muchas gracias, maestro y compañeros.